Profeta, Hola, ¿me escuchás bien ahí? sí le escucho, varón, sí le escucho. Estoy abriendo aquí la camarita. Hoy tengo los pelos hecho una No locura. se preocupe, varón. Recién me estoy mirando. Tranquilo, varón. Bendiciones. Bendiciones. A ver si voy a ver si Vamos. puedo. Sí le veo muy bien. Ahí está, ahí está, ahí me gustó. Bendiciones a todos. Bendiciones, profeta. Quiero que Bendiciones. todos los que están acá conectados y los que después van a ver este vivo, porque les cuento a todos los que están ya conectados, que Diálogos con José está en YouTube ya hace rato y tenemos cada enseñanza que podemos disfrutar, la tenemos también para disfrutarla en YouTube. Acá la disfrutamos en vivo y en directo. En YouTube, indeferido sería la palabra, ¿no? Así que vamos a tener a la profeta, conocerla, vamos a saber de qué se trata todo lo que hace en su vida, ¿no? En cuestión ministerial y vamos a disfrutar de conocerla, así que a todos le doy la presentación de la profeta. Profeta, contanos un poco tu nombre para la gente que no te conoce. Hola. Dios le bendiga a todos. Muy buenas tardes. Aquí en Colombia son las 6:20 de la tarde. Bueno, en otros países es más tarde. Bendiciones a todos. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Que yo solamente soy una servidora del Señor. ¿Por qué me considero de esta manera? A ver, Aunque ¿por qué? Dios en mi vida ha depositado un ministerio muy grande, porque es un ministerio muy grande, pero me considero que en el reino de Dios, cual sea el manto que tenemos, todos somos iguales para papá. Así es, así es, Esa es mi realidad. Que así soy es. una persona normalmente que si el Señor me dice, ve y háblale a alguien de mí, yo voy. Ve, Amén. levante, ayuda a levantar, a edificar. Aquí el grande se llama Jesucristo. Tal En mi cual. Tito me conocen como Betancourt. Mi nombre es Carolina Betancourt. Soy de aquí de Colombia, Barranca Bermeja, Santander. ¿Eso para qué, para dónde sería? ¿Para el norte, para el sur, para el oeste? ¿Para dónde sería de Colombia? Estamos en la parte, creo que Santander queda para la parte del, no para el norte, sino para el otro, para el oriente, Para el este. exactamente, Para el este. para O el sea que este. ya, nombrame una comida rica que tienen ahí. Pues aquí la comida típica aquí en esta región es el pescado, el bocachico. Es muy conocido porque tenemos el río Magdalena y se va el pescado, lo que es el pescado, la viuda de pescado, el sudado de pescado, el sudado frito, el pescado frito sudado, o sea, hay muchas comidas. Qué rico, a mí me gusta mucho el pescado. Me gusta Muy mucho. bien. De hecho, este fin de semana hice salmón porque ya lo tenía en casa. Ah, qué Pero bien. me gusta mucho. Pero cualquier tipo de pescado me fascina, me fascina. Sí, como el Conozco, boca chico, el bagre, todos esos pescados. tengo amigos y amigas de Colombia que siempre me muestran videos o fotos. Y la verdad es que me gusta mucho. Interpreto como que Colombia es muy parecido a Buenos Aires. Más a Buenos Aires, por ejemplo, conozco Bogotá por fotos y videos, nunca he ido. Pero me pareció Bogotá muy parecido a Buenos Aires, por ejemplo. Y Medellín me parece muy parecido a la ciudad donde yo vivo. Yo vivo en una ciudad que se llama Gregorio de la Ferrere. Esto queda Mm, al oeste del Gran Buenos Aires, dentro del Gran Buenos Aires. Y la verdad es que vi Medellín muy parecido a mi ciudad, ¿no? Así que qué bien. de alguna manera, cuando hablo con mis amigos y amigas colombianas, me siento como que estoy hablando con alguien de mi ciudad, de mi país, ¿no? Sinceramente, me Se encantaría mucho identifica conocer. como si ya llevan sangre. Vamos en el Tal cual. mismo. Tal cual, tal cual, tal cual. Y algo
creo que él era la profeta Melanie, si mal no recuerdo, que Sí, estaba sí, hablando contigo en sí, un live, y ahí sí, fue que conocí de vos. Te sí, escuché que estabas sí. ministrando, que estabas hablando con ella, y algo me impulsó inmediatamente a decirte que quería tenerte en este espacio. Entiendo que hay una palabra de Dios y voy a tratar de no extenderme para que podamos escuchar esa palabra de Dios. Entiendo que hay Amén. una palabra de Dios en tu vida y sé que algo está pasando en tus redes. Siento que algo está pasando en tus redes, porque cuando te he visto en otros live, donde estás ya en tu live sola, y, y veo cómo la gente escribe y habla desde el que está recibiendo algo del Espíritu Santo, de que está recibiendo algo de parte del Padre. Y eso más allá que me gusta lo espiritual, me emociona. Me emociona porque sé que cuando Dios responde a las vidas, sé que cuando Dios responde es porque hay alguien que se hizo como esa vasija, que aunque fue imperfecta mientras se estaba haciendo, terminó Sí, siendo un recipiente para recibir al Espíritu Santo, para recibir al amén. Padre. Entonces, eso, como te dije antes, más allá que me guste, también me emociona. Me emociona porque sé que tengo el privilegio de tener a una hija de Dios hablando en este que es mi espacio, así como vos tenés el tuyo. Yo tengo este espacio Amén. donde podemos hablar de Dios y la gente puede recibir algo diferente. Y una de las cosas que decía en el comienzo de este live y casi ahora al final es que Dios va a traer una palabra que tal vez los números de TikTok diga son 10 personas, 20, no sé, X cantidad de números, pero hay un montón de personas que están pasando, scrolleando para arriba, para abajo, mirando y Dios va a traer una palabra justo a esa persona. Y yo lo creo realmente, que Dios va a traer una Amén. palabra puntual a esas personas. Así que esto Amén. no se trata de un número, no se trata de el horario de Colombia, el horario de Argentina, sino que se trata de una palabra de Dios sembrada justo a tiempo. Amén. Así es, varón. Así Mire, que, yo le sí, quiero decir algo. Perdón si me dejarías sí, hablar cinco sí, sí, minutos para adelante. yo recién empezar. Yo vengo, salí hace 7 meses de un proceso de salud. Fueron 6 años, donde el Espíritu Santo de Dios me tomó y moldeó, trató conmigo en todas las áreas de mi vida. Y Wow, hoy lo único que puedo decir, que lo que hoy hay en esta vasija de barro, en esta servidora, es lo que Dios hizo en medio de ese proceso. wow, Porque siempre lo he hablado. Algo que me enseñó el proceso, y lo amo mucho mi proceso, porque en el proceso uno conoce a Dios, conoce al Espíritu Santo cara a cara, conoce a Jesús como es Él, su esencia, su santidad, su verdad, su palabra, su revelación. man, Ni me conocí quién era yo porque luchaba mucho con el llamado profético. Luchaba mucho diciéndome cuando el Señor me decía, me dijo, te he dado un manto profético y me mostraba, entendía los sueños, entiende las revelaciones y yo decía, Dios mío, no podía tomar eso, o sea, era una lucha. Y aún así, en el tiempo que he estado caminando con el Señor, a veces me llaman profeta y entonces trato como que, no, yo soy una servidora. Estoy como para levantar el ministerio. Si usted me dice a mí, mira, hay que hacer esto para el ministerio, con mucho gusto yo voy y lo ayudo. Yo voy, ayudo y levanto. No me importa, o sea, no, aquí la cuestión no se trata del manto. La cuestión, lo que se trata esto es de quien da el manto, varón. wow, sí, Es lo importante, ¿sabe? Porque hay mucha gente enfocada en el manto, pero todos tenemos manto. Recuerda eso, todos tenemos manto. es verdad. Pero la clave, o sea, el poder está
en el que puso ese manto, el que te entregó ese manto. Y en este tiempo, eso es lo que me ha enfocado a mí. Tremendo, tremendo. Es una verdad. Y hay algo que Dios hoy me marcaba. Debo confesar que en estos últimos días, o tal vez semana, Dios venía hablando mucho y cuenta un poco una privacidad, ¿no? Dios me venía hablando mucho a mi vida porque a veces cae la misma gente que en algún momento te dijo algo que eres menos, que no tienes, que no puedes. Es la misma gente que vuelve a aparecer, pero también más allá que vuelva a aparecer, pareciera que hay personas que antes no estuvieron, pero es el mismo espíritu que está sobre ellos, Amén. que viene con la misma palabra. Como dice la Biblia, el diablo te viene a recordar el pasado. Del pasado, así es. Entonces, Dios me venía hablando y tratando sobre ese tema. Y personas que por ahí uno no espera que te hablen mal, vienen y te lo dicen y vos podés ver en esas personas ese mismo espíritu que veías hace mucho tiempo en otras. Así es. Entonces Dios me traía esto a la mente. Hay mucha gente, y empecé a interceder, hay mucha gente que espera ser santo para hablar la palabra que Dios le dijo. Me refiero a esto, que no se malentienda. Somos santos en su mirada Amén. y nosotros esperamos doctrinalmente ser perfectos. Sí, así es. Pero la palabra de Dios trae un fuerte convencimiento en vos cuando Dios te vuelve a hablar, te vuelve a hablar, te vuelve a hablar y cada vez más se va a encender. Entonces Dios me Amén. decía, no dejes de hablar esto, porque lo que vos viviste y lo que hoy vienen a hablarte del pasado, hay mucha gente que le pasa lo mismo. Que yo le dije que tienen un manto, que yo le dije que tiene una palabra y la callan, porque piensan que doctrinalmente no están aptos, que necesitan que alguien venga y le diga, ok, sí, tú eres profeta, entonces ahora podés hablar. Pero a veces nosotros vamos al mercado o vamos a nuestro trabajo o a nuestras actividades y a veces como profeta viene una palabra de Dios y la tenemos que decir, no la tenemos que callar. Y Así no es. necesitamos un escenario o un púlpito, necesitamos simplemente largar esa palabra que Dios dice. Amén. Así que me impulsó mucho, como te decía antes, escuchar lo que recién alguien hizo un comentario acá. Eh, Jonathan Penín, puede ser, o algo así, el monte, algo así. Mm. Jonathan dice, humilde siempre, refiriéndose a vos. Y la verdad es que eso es lo que a mí también me impulsó. Que de repente con una tranquilidad y con una sencillez hablabas una palabra gigante de parte de Dios. Era Amén. la palabra de Dios en tu boca cuando uno puede ver que está haciendo, como dije antes, esa vasija que Dios fue formando. Así Amén. que, profeta, no quiero extenderme. Quiero Ay, que nos mire, des esa palabra de Dios. es Voy a muy cerrar mi... importante lo que usted está hablando. Amén. ¿Sabe por qué está hablando usted? Muy importante. Mire, le voy a contar algo. Sí, El día que usted hablé con usted, que usted me escribió a mi privado, hermana, es que la quiero invitar a mi live para llevar una palabra. Desde ese día empecé a orar y le dije al Espíritu Santo, Señor, dame una palabra para edificar ese pueblo. amén. Porque la verdad, yo soy sincera. Todo lo que tengo en mi vida lo ha puesto Dios. Y he entendido que lo único que puede transformar y libertar a una persona es el Señor. Yo no. Betancourt solamente es una vasija donde Dios depositó el poder para ayudar a aquel que necesita.
aquel que está sediento, aquel que necesita una palabra, aquel que necesita ayuda de parte de Dios. Y yo le vengo a decir a usted, varón, me tocó vivir un tiempo donde me tocó comenzar otra vez. ¿Sabe por qué? Lo voy a contar aquí por 5 minutos para no extendernos. Hubo un tiempo cuando yo empecé a predicar en Tito, que no tenía pocos seguidores. Entonces, ahí llegó una persona de otro país y ella me invitó, armamos un grupo y cada persona que ganaba en Tito, cada mujer la llevaba a ese grupo. Pero de repente un día, esta mujer se levantó contra mí y empezó a difamar el ministerio que Dios me había prestado. Le voy a decir algo. Delante de Dios no hay nada que sea oculto. ¿Qué pasó con esta persona? En el grupo me difamó. Empezó a llamarme profeta de Baal. Desde ese entonces, mi vida yo me desanimé. Yo dije, Señor, pero si tú me llamaste, lo único que debo hacer es perdonar y seguir adelante. Cuando una vez orando, porque somos humanos, y escuché al Espíritu Santo de Dios cuando me dijo, no le des miedo a un nuevo comienzo. Wow. Y yo le quiero decir hoy a usted que me ve aquí, no importa quién haya querido dañar su testimonio, porque cuando Dios decide darte un nuevo comienzo, o sea, decide apartarte de lugares para darte un nuevo comienzo, en ese nuevo comienzo Dios te va a dar la victoria y tú vas a ver el favor y la mano de Dios en todo. Amén. Por eso, algo que también me identifico con usted cuando lo escuchaba hablando hoy, es que nosotros no somos lo que las personas dicen de nosotros. Nosotros somos lo que ya el cielo escribió de nosotros, lo que ya el Padre escribió de nosotros en el cielo. Y yo oraba esta semana y le decía, Señor, ¿qué palabra llevo? Y le voy a ser realista. Escuché y me dijo, me dio el título, y escuché cuando el Espíritu Santo de Dios me dijo, predica del poder de la santidad. Y hoy yo voy a predicar del poder de la santidad. Amén. Y algo que me ha caracterizado en el ministerio y en mi llamado es eso. Amén. Es eso. Porque he entendido algo, iglesia, que si nosotros no tenemos santidad, no vamos a poder ser usados por el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la clave de todo? La santidad. En guardarnos para Él. El entender que Él es el grande. Y yo quiero orar para empezar esta palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, vengo en esta hora, Espíritu Santo de Dios, a entregarte este tiempo, a entregarte esta prédica, a entregarte este lugar, Espíritu Santo. Tú eres mi maestro, tú eres el que me enseña, tú eres el santo, tú eres el que mora dentro de mí y me has enseñado la santidad, aunque sabes, Señor, que perfecta no soy, pero tú me conoces. Pero hoy oro, Espíritu del Señor, para que esta palabra que está hoy aquí, Señor, corra como río de agua viva y sea trayendo liberación, sea trayendo libertad, sea trayendo restauración, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Hoy el tema que traigo se llama el poder de la santidad. Y yo quiero que usted busque su Biblia, porque hoy vamos a leer, vamos a predicar, pero vamos a aprender a través de la palabra qué es la santidad, qué es lo que le agrada a Dios. Y con esto no quiero decir que seamos los más perfectos. Y hoy me llamó algo la atención,
hermano. No sé cómo te llamas, varón. ¿Cómo te llamas tú para llamarlo por su nombre? Mi nombre es José. Hola, José. Hoy me llamó mucho la atención porque cuando estaba a punto de escudriñar la palabra de Dios hoy en la mañana, bendiciones, hermanita Janet, qué gusto verla. El Espíritu Santo de Dios me dio esta palabra y mire lo que dice, Salmo 69, verso 5. Y me llamó algo la atención de esta palabra. Dice, oh Dios, tú sabes lo necio que soy. Dice, perdón, oh Dios, tú sabes lo necio que soy, de ti no puedo ocultar mis pecados. Y entendí algo, que esta palabra hoy iba con el mensaje que hoy yo iba a compartir en esta transmisión. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Hermanos, Dios sabe que todavía no somos vasijas perfectas, pero Él nos conoce. Y aquí David dice, Dios sabe lo necio que soy. David reconocía delante de Dios que en él había cosas que Dios todavía estaba trabajando. Y eso es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. La santidad no es, ¿qué quiero yo decir esto para empezar? La santidad no es una religión, la santidad es un estilo de vida. Escuche esto. ¿Sabe por qué es un estilo de vida? Porque la santidad no tiene nada que ver con los rendimientos del mundo. La santidad no se doblega a lo que dice este mundo. La santidad tiene que ver con todo lo que viene del cielo, con todo lo que habla del cielo, con todo lo que descendió del cielo a través de Jesucristo. Y esta semana llevaba estudiando este tema, la santidad, y oraba, Señor, yo quiero que me ayudes, yo quiero que me des la palabra, porque si tú no vas conmigo, yo allá no voy a ir. Entonces, este tema se llama poder de la santidad. Y cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos de la palabra santidad, estamos nada más y nada menos hablando de apartado. Cuando usted escucha hablar de la palabra santidad, usted puede entender que es apartado. Apartado. ¿Y qué quiere decir apartado? Se lo voy a explicar así. Vamos a suponer que yo tengo un cultivo de manzanas. Y en ese cultivo de manzanas hay muchos árboles, hay muchas manzanas. Y yo, como soy ese agricultor que estoy recogiendo esas manzanas, y pueden haber muchas manzanas, pero yo soy el agricultor y yo empiezo a escoger una por una y empiezo a tomar las que están dañadas aparte, las que están buenas aparte, las que están rotas aparte, y esto se llama santidad. Para poderlo explicar, esto se llama santidad. Es que Dios nos escogió a nosotros, entre todos. Esto se lo estoy diciendo para usted que se encuentra aquí. Entre tanta gente, Dios nos cogió y nos apartó. ¿Y para qué? Aleluya, para que viviéramos en santidad. Para mí la santidad no es una religión, para mí la santidad es un estilo de vida que diariamente yo la practico porque he entendido que Él es santo. Y vámonos a la palabra, y para poder ser apartados, y por cuanto somos apartados para Dios, debemos caminar en pos de aquel que nos apartó, de aquel que nos escogió, de aquel que nos lavó con su sangre, de aquel que nos limpió. Y debemos caminar en pos de Él a través de Jesucristo. Entonces yo quiero decirle algo, la santidad tiene algo, produce algo impresionante en nuestra vida. La santidad produce en nuestra vida un poder produce un poder que nos transforma de alma, de espíritu, de mente y de corazón. Y lo primero que yo puedo ver
Vámonos a Hebreos, el primer punto, vámonos a Hebreos 14, Hebreos 12, 14. Y este versículo me llama mucho la atención, porque estamos viviendo últimos tiempos. Y estamos viviendo últimos tiempos y las personas no quieren entender que es necesario caminar en santidad para poder irnos con Jesús. Hebreos 12, 14, ahí donde usted se encuentra. ¿Y qué dice este versículo en Hebreos 12, 14? Dice, por lo tanto, dice, esfuércese por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y yo le quiero decir algo, lo que el escritor de Hebreo revela en esta palabra, hay varios puntos, pero yo quiero que usted entienda algo hoy, que es muy importante mientras caminamos con el Señor, que caminemos en santidad. ¿Y qué pasa aquí? El escritor de Hebreos empieza haciendo un llamado, y el llamado es escuchar a Dios. Y si usted lee esta palabra, él dice algo muy importante: esfuércese por vivir una vida en paz. Y lo primero que este versículo me llama la atención en hebreo es que cuando una persona profesa la santidad de Dios, esta persona lo primero que va a demostrar es paz. Esta persona va a experimentar paz en su vida. ¿Y por qué paz? Usted me va a decir, ¿por qué paz, profeta? Porque la paz hace parte de la santidad. Y hoy vemos a mucha gente que dice, yo camino en santidad, pero mantiene en conflicto con todo mundo. Mantiene juzgando al hermano que se levanta a predicar sin tener experiencia. Se levanta a juzgar el manto, a decirle, no, usted Dios no lo llamó. Usted es un mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona no tiene santidad, una persona no puede profesar paz. Pero cuando una persona camina con la santidad de Cristo, esta persona es una persona que trae paz a todo el mundo. Es una persona que ayuda a todo el mundo. Es una persona que transmite esa paz. La santidad es paz, amén. Y lo segundo que vemos aquí es que el escritor de los Hebreos se refiere y dice, con todo procuren llevar una vida santa. Hermano, hermana, ¿qué puede testificar la vida de alguien cuando la persona tiene una vida en santidad? Que puede experimentar la paz de Cristo, que puede experimentar que Jesús gobierna en esa persona. ¿Sabe por qué? Porque en Isaías 9:6 habla que Él se iba a presentar como el Mesías, como el príncipe de paz. Y hoy, al nosotros tener a Jesús en nuestro corazón, esa misma santidad que Él caminó en esta tierra, es la misma que hoy usted y yo tenemos. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que a veces confunden las emociones con la santidad. ¿Por qué? Porque a veces por ver la persona, por ver la apariencia, dicen que esta persona no es de Dios. Pero yo le quiero decir algo, la apariencia no tiene nada que ver con lo que hay adentro del corazón. La verdadera santidad se refleja desde el corazón. Y yo le vengo a decir algo a usted hoy que me escucha. Yo sé que aquí hay mucha gente. Antonio, Dios te bendiga. Hola, pastor, bendiciones. Y yo le vengo a decir a usted que me escucha,
Es necesario la santidad en este tiempo, hermanos. Es necesario, iglesia, porque estamos viviendo tiempos donde todo está temblando. Lo que pasó hoy en Colombia no es casualidad, ya estaba profetizado, ya el Señor lo había hablado, porque le voy a decir algo, en Amós 3:7 dice que nada en esta tierra pasará sin que Dios primero se lo revele a sus profetas. Hay tiempos donde a veces vamos a sentir el sacudimiento de Dios, pero es para que nosotros vengamos y busquemos la santidad. ¿Y quién es esa santidad? Cristo es la santidad que usted y yo necesitamos. Porque hay gente buscando la santidad fuera de Cristo. Y si usted en su búsqueda, en su intimidad, usted no es fiel al Señor, usted no es obediente al Señor, usted no puede tener una vida en santidad, hermano, hermana, usted no puede tener paz. Y si usted hoy no se determina a caminar en santidad, usted no va a poder ver al Señor, porque la palabra es clara y dice, seguir la paz con todo y una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Por eso hoy en día hay ministerios secos, por eso hoy en día y lugares donde el Espíritu Santo de Dios no se está moviendo. ¿Sabe por qué? Porque no hay santidad, porque no hay libertad para que Él se mueva. Solo podemos ser santos a través del Espíritu Santo. Pero si no lo dejamos que Él obre, si no lo dejamos que Él, como Él es el santo y como Él es el que nos revela a Cristo, como Él es el que nos enseña las cosas que hacer, y no lo dejamos que Él obre en nuestra vida, entonces, ¿dónde vamos a buscar santidad? La verdadera santidad está en Cristo, está en tener el Espíritu Santo, en cada día más aprender de Él, porque Él es el Maestro. Y Él es el santo. Nadie puede ser en esta tierra santo sin tener el Espíritu Santo, aleluya. Y yo le quiero decir algo, Jesús vino en carne, pero su pensamiento era diferente. Jesús vivía en el Espíritu. ¿Y por qué vivía en el Espíritu? Porque Jesús tenía el Espíritu Santo. Él era el Espíritu Santo. Él era la vida de Dios. Sobre Él moraba Dios. Y por eso era que Jesús marcó la diferencia. Cuando nosotros tenemos a Cristo, nuestra vida es diferente. Hasta en la manera de hablar, hasta en la manera de caminar, hasta en la manera de predicar, nosotros mostramos la santidad. Pero hoy en día solamente la santidad es por fuera. Y yo le vengo a decir a usted, que tal vez ha pensado que la santidad se mide por ropa ostentosa, por peinados ostentosos. No, hermano, no, hermana, la santidad tiene que empezar desde adentro, desde su corazón. Porque si la santidad que está afuera, usted no la tiene adentro, entonces lo único que usted tiene es una fachada. Que tarde que temprano esa fachada va a tener que descubrirse y la verdad va a salir a la luz. Y por eso hoy yo le digo algo a usted, nosotros los creyentes tenemos que aprender a tener armonía con el Señor. Y algo que me llama mucho la atención es que para mí la santidad me hizo entender que yo tenía que tener armonía con el Señor. Y escuche esto, y la armonía me refleja santidad. La armonía me enseña, me revela quién es Cristo. Hay algo que me llama mucho la atención en esta parte, era que yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo la revelación. Usted me dio un título, el poder de la santidad, y Él me recordaba algo. Y vieron momentos en mi vida, hermanos, ustedes que están aquí, que me tocó soltar cosas, que me tocó soltar algo, que la santidad te lleva. Dios te bendiga, amada,
algo que la santidad te lleva a escalar, es que te lleva a soltar. Y usted me va a decir, ¿a soltar qué, profeta? A soltar aquello que desagrada a Dios. Y cuando yo le decía, habla del poder de la santidad, yo le preguntaba, ¿pero cómo? Y hubieron etapas en mi vida, varón, que me tocó soltar cosas que estaba muy apegada. Pero por amar la santidad, le dije, Señor, haz tu voluntad. Y solté. Y desde ese entonces, mi vida empezó a ser diferente. Desde ese entonces, mi vida empezó a tener propósito. Porque a veces podemos decir que la santidad es algo que solamente se puede vivir. Hay gente que lo ha tomado de excusa, varón. Porque hoy en día, dice la gente, es que estamos en esta tierra y donde vemos todo es pecado. Pero yo le vengo a decir algo. En esta tierra, aunque usted vea pecado por aquí, pecado por allá, prueba por aquí, sí se puede caminar en santidad. Y usted me va a decir por qué. Porque si la simiente de Cristo, que es santa, está dentro de nosotros, nosotros podemos caminar en santidad. Y yo le quiero decir algo. Vemos la historia de Babilonia, ¿cierto? Usted ha escuchado la historia del profeta Daniel, ¿cierto? Él estuvo en Babilonia, pero ¿sabe cuál era la diferencia de él? Que Babilonia no estaba dentro de él. Era el Dios, Jehová Dios Todopoderoso, que estaba dentro de él. Y por eso era que Daniel nunca se llegó a doblegar a lo que hacían en ese lugar. Yo quiero que usted entienda algo hoy. Que nosotros podemos meditar en el mundo. Pero si el mundo no está en nosotros, usted no puede caminar en pos de ese mundo. Usted tiene que caminar en pos de Cristo. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. ¿Quiere transformación? Dígale, Señor, enséñame a caminar en santidad. Es verdad. La santidad es verdad. Es que hay gente que dice hoy, es que hoy nadie puede vivir en santidad porque estamos en un mundo tan pecaminoso. Y yo le vengo a decir, eso solamente excusa. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Porque cuando usted tiene la simiente santa, todo en ti es nuevo. Hasta en su manera de hablar, hasta en su manera de caminar, hasta en su manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque tú no tienes la corriente de este mundo. Usted tiene la simiente de Cristo. Y santidad significa estar apartados para Dios. Y cuando el Señor me dijo, yo te voy a usar, pero yo quiero que tú te apartes del pecado. Entonces yo entendí el poder de la santidad. Yo quiero que usted entienda hoy, porque aquí hay mucha gente que me sigue a mí. Aquí hay gente que me sigue en mi live, y yo sé que no faltan. Pero yo le quiero decir algo a usted. Si nosotros en esta tierra no aprendemos a caminar en santidad, ¿cómo vamos a poder ir al cielo si en el cielo todo es santidad? Entonces, ¿cuál es la clave? Aprender a amar esa santidad desde aquí, de un mundo imperfecto. Porque sabemos que cuando estemos con Él, allá todo va a ser perfecto. Yo quiero que usted entienda algo hoy. Amemos la santidad desde este mundo imperfecto, porque cuando vayamos a Él, vamos a poder ver el poder de la santidad. En el cielo, dice la palabra en Apocalipsis, que en el cielo no va a entrar nada inmundo, que en el cielo no va a entrar nada
que esté manchado de pecado. En el cielo va a entrar todo lo que es santo, puro, lo que se apartó para Él. El que un día dijo, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y antier estaba cantando, he decidido seguir a Cristo. Y así pasa en nuestra vida. Cuando uno decide seguir a Cristo, es entender que nos apartamos para Él. Entonces, lo primero que yo quiero decirle es que la palabra santidad significa vivir apartados para Dios. Y yo le quiero decir, y lo segundo que puedo entender es que la santidad es la clave perfecta para conocer al Señor. Y usted me va a decir a mí por qué. Porque esa es la esencia de Dios. Él es santo. Y todo el que se acerque a Él, necesita tener santidad como es Él. Una de las cosas, y que es el aspecto de la santidad, el segundo punto es que la santidad es un aspecto fundamental de Dios. Es un aspecto fundamental de Dios. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, cuando Él les dice, Él los saca de Egipto y Él les dice, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué pasó en esos desiertos? Porque no fueron un solo desierto que pasó Israel. Israel, Dios te bendiga, pasó muchos desiertos para llegar a la tierra que fluía leche y miel. Y en todos esos desiertos que Israel pasó, Israel tenía que conocer a Dios. Y Dios le dio mandamientos. Recuerda algo, que los mandamientos de Dios no estaban cuando el pueblo estaba cautivo. Los mandamientos de Dios, aleluya, vinieron a surgir cuando Dios los sacó de la esclavitud. ¿Y para qué eran los mandamientos? Para que ellos aprendieran. Los mandamientos son el manual de Dios para que nosotros aprendamos a vivir como Dios. Para que nosotros aprendamos a tener la naturaleza, la simiente santa de Él. Y yo le quiero decir algo. El pueblo de Israel pasó mucho desierto, pero ellos eran tercos, ellos eran duros. Y en todo eso que pasó, y en cada enseñanza, y en cada prueba, este pueblo se quejaba. Pero lo que Dios les quería enseñar en ese desierto era adorarlo a Él, buscarle a Él, amar la santidad de Dios, que ellos aprendieran a amar a Dios con todo su corazón. Pero Israel no entendió eso, porque aún así Israel, caminando con el Señor, dice que cuando Israel, lo que más me sorprende de esto es que de noche era columna de fuego, impresionante. La presencia de Dios cerca, y de día era nube que no les permitía que el sol cayera a ellos. ¿Y qué podíamos ver en esta nube y en esta columna? Podíamos ver la santidad y el poder de Dios. Tan impresionante que algo lo protegiera a usted, o sea, un cerco de protección con una columna de fuego para que usted no le pasara nada, para que usted no le diera sol, para que usted, o sea, es impresionante. Y de esto se trata el poder de la santidad, conocerlo a Él. Dios te bendiga, hermana Rosa, bendiciones. Conocerlo a Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Es conocer a Dios. Y vemos en Levíticos, ahí donde está, vemos que Dios le dice al pueblo en Levíticos 11:44. Vámonos a Levíticos 11:44. Usted que me ve. Vámonos a Levíticos. Y aquí hay una palabra.
Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo, le dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Deben conservarte santos, deben conservarse y ser santos porque yo soy santo. Así que no te desanimes a tocar, no te contamines a tocar cualquiera de estos animales que corren por el suelo. ¿Y qué quería decir esto? Perdón. ¿Qué quería decir esto, hermanos? Que Dios en el desierto les enseñó al pueblo de Israel a través de Levíticos 11:44 que ellos debían consagrarse a Él. Este segundo punto es muy importante, porque la única manera de conocer la santidad de Dios es que nos consagremos a Él, es que lo conozcamos a Él, es que vivamos para Él. Y hoy usted que me ve, hoy usted tiene que tomar una decisión acerca de su vida. ¿Vas a decidir caminar con el Señor en santidad o vas a seguir teniendo un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? Tenga cuidado, porque si el Señor viniera, déjame decirte, con esa actitud no vas a entrar al cielo. Con esas costumbres no vas a entrar al cielo. Yo tengo que decírselo como profeta, porque Él es santo. Y cada vez que usted y yo nos determinamos a conocer a Jesús, estamos conociendo la santidad. Estamos conociendo lo que Dios le agrada. Estamos diciéndole, Señor, estoy dispuesto, aleluya, a caminar en esa santidad. Pero hay gente que no conoce la santidad porque no se ha negado a sí mismo. Y yo le quiero decir algo, es necesario negarnos, es necesario que menguemos, es necesario, aleluya, que nosotros menguemos para que Él crezca, para que Él se engrandezca, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. ¿Y qué dice esto? Dios a través de esta palabra en el desierto le estaba enseñando al pueblo de Israel que a Él le agradaba la santidad. Y yo quiero decirle, a Dios le agrada la santidad. Así que no se equivoque cuando alguien le dice a usted, es que usted puede recibir todo de Dios, pero usted puede seguir viviendo su vida como quiera. Yo le vengo a decir algo a usted, ese evangelio es falso. Porque la verdadera santidad te va a llevar a abandonar lo que le desagrada a Él, lo que Él detesta. Pero si a usted le han dicho y le han profetizado, no es que usted va a ser bendecido, usted va a ser sano. Pero si todavía usted sigue meditando en ese pecado, yo le digo algo, se equivocaron. Porque para poder ser salvos y para poder ser santos, necesitamos buscarle a Él. Y cuando nosotros caminamos una vida en impureza, esa vida impureza nos aleja de Él. Pero cuando usted decide santificarse, apartarse, caminar para Él, vivir para Él, yo le aseguro a usted que Él se le va a revelar con poder y gloria. Y Él le va a enseñar cosas y ocultas que usted en ningún momento sabía. Porque para poder yo ver la santidad de Dios y conocerlo a Él, yo necesito estar cerca de Él, hermanos, entendamos hoy. Y hay tanta gente que dice, yo conozco a Dios, pero prefieren darles
prefiere darle lugar a su pecado, a su, a su, a su emoción por alejarse de Dios. Y cuando Dios lo está corrigiendo y Dios le está mostrando, hijito mío, hijita mía, por ahí no es el camino, entonces se enfadan con Dios y le dicen, Señor, pero usted no es un Dios de amor, y vuelven otra vez atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí el Señor les estaba enseñando que para ellos la santidad era un estilo de vida, hermanos. La santidad en mi vida y en su vida y en mi vida, perdón, tiene que ser un estilo de vida. No hay que un día vivo en santidad y mañana no. No, tiene que ser 100%. 100%. O sea, totalmente. Usted no puede hoy vivir un día en santidad y mañana descarrilarse como si Dios no fuera estado en su vida. No, porque si el Señor viniera en estos momentos, yo le quiero decir algo, no eres apto para entrar al reino de Dios. Se lo digo con todo mi corazón. Porque cuando le dije, Señor, no quiero hablar de este tema porque este tema me lleva a muchas cosas. Pero Él me decía, usted tiene que hablarle claro a la iglesia cómo son las cosas. Y vemos lo que estamos pasando. Ve lo que está pasando en todas las naciones, no es casualidad. ¿Qué debemos hacer? Empezar a buscar la santidad, empezar a santificarnos, empezar a soltar el pecado, empezar a vivir el estilo de vida santa que Dios quiere. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que dice Hebreos 12:14 es que los cristianos, el escritor de Hebreo fue tan explícito en escribir. ¿Sabe por qué, varón? Porque lo mismo que estaba diciendo Levíticos 11:44 es lo mismo que hoy el escritor de Hebreo nos revela a usted y a mí. Cuando dice seguir la paz con todos y la santidad, por la cual si nadie la tiene, nadie verá al Señor. Explícitos, si ve que la misma palabra, una palabra lleva a otra. Entonces, ¿qué podemos entender? Tenemos que seguir caminando en santidad. Y si usted probablemente le ha fallado a Dios y se alejó de la santidad, yo no vengo a decir esta palabra para juzgarte. Yo vengo a decirle para que te levantes, que todavía hay esperanza, que todavía Cristo no ha venido, pero todavía está la redención, todavía está la sangre de Jesús que limpia pecado, todavía está la cruz que te demuestra un gran amor hacia ti. Aunque sea imperfecto, Dios te conoce, Dios sabe. Y en el estilo de vida de la santidad vamos a tener lucha como humanos, vamos a luchar con el pecado. Porque el problema de hoy en día es que la gente ya se acostumbró a habitar en el pecado. Pero yo le vengo a decir algo a usted. Cuando yo decidí caminar en santidad para Dios, yo entendí que el pecado en mi vida no cabía. Yo entendí que el pecado en mi vida no cabía. Que si yo decidí soltar el mundo para seguir a Dios, yo tengo que ser firme en mi palabra y confiar en Él. Y hasta el día de hoy, Dios sabe que no soy perfecta. Y yo le quiero decir algo a usted, usted no es perfecto. Pero aún así Dios sabe el potencial que usted tiene para Él hacer esa piedra preciosa. Ese hombre, esa mujer, que Dios no quiere dejarte ahí, Él quiere usarte.
Él quiere que usted sea luz. Él quiere que usted sea luz en su casa, en su barrio, en su familia. Él quiere que usted sea una persona que lo refleje a Él. Y eso es la santidad. La santidad nos hace ser luz en todo lugar. Donde vayamos, las tinieblas tienen que huir. Porque es el mismo power de Dios que nos está llevando. Y vámonos, aleluya. Lo otro que puedo encontrar lo vemos en Mateo 5:8. Vámonos a Mateo 5:8. Ahí también me habla un claro ejemplo de la santidad que Dios anhela. Mateo 5:8 es el monte de la bienaventuranza. Y ahí, ¿cómo escribe el Señor? Gracias. En la santidad en el corazón. La santidad, quiero decirle algo. La santidad, cuando en Mateo 5:8 dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué estaba hablando aquí? De la santidad. ¿De dónde comienza la santidad? Otra faceta de la santidad es que una persona que tiene el corazón puro, o sea, aquí dice, Dios bendice a los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es una cosa? Es una faceta de la santidad. La faceta de la santidad es cuando una persona tiene el corazón puro delante de Dios, y eso es lo que refleja y da. Entonces, algo que demuestra que una persona tiene santidad también es cuando habla desde el corazón limpio. ¿Y qué quiere decir? Jesús enseñaba a las personas que deben vivir en estrecha comunión. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón puro, un corazón limpio, es un corazón que tiene misericordia. Es un corazón que ama a Dios, pero tiene comunión con sus hermanos. No discrimina a nadie. Ama a su prójimo. Así como ama a Dios, ama a su prójimo, ama a su hermano. Y algo que me encanta, que cuando una persona tiene el corazón, tiene santidad, su corazón es puro. Su manera de pensar tiene comunión con el Señor. ¿Por qué hoy en día las personas no pueden amar la santidad? Porque todavía hay algo sucio en su corazón. Y la santidad empieza desde el corazón limpio y puro. Y lo dice Mateo 5. Comunión con el Señor para verlo cara a cara, ¿sabe? Cuando tenemos el corazón puro, vamos a ver a Dios. Y esto es lo que dice Mateo 5. Y cuando nosotros decidimos vivir en santidad y limpiar nuestro corazón para que Dios se glorifique en nosotros, ahí es cuando nosotros estamos viendo el rostro de Dios. Porque ¿qué es lo más cercano del rostro de Dios? Su santidad, su poder. Que cuando yo oro, tengo la capacidad de entender que Dios está conmigo porque Él hace algo en la vida de las personas. Que cuando yo predico, la palabra sale como una espada que liberta, pero también sana. Que cuando tenemos el corazón puro y santo, esa santidad te puede contagiar a ti. Por eso usted debe de amar la santidad. Y una faceta de la santidad es cuando el corazón de nosotros está limpio. Y ahí es cuando nosotros podemos ver a Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Crea en nosotros un corazón puro. Cuando estaba estudiando esta palabra, mi corazón se quebrantaba, porque hoy hay tanta gente que dice amar a Dios, pero su corazón delante de Dios no es puro. Y ellos se están engañando a ellos mismos. Y ellos dicen, yo camino con Dios, Dios está en mí. Pero hoy el Señor nos dice, examine el corazón. Y yo quiero que usted examine su corazón hoy.
Examine su corazón. Y si en su corazón no hay pureza, dile: Espíritu Santo, limpia mi corazón para poderte ver cara a cara, Señor. Porque Él lo hace. Bendiciones, Cris, bendiciones. Otra faceta de la santidad también, que me la enseñaba el Espíritu Santo, lo vemos en Mateo 6:33. Cuando un corazón es santo, busca primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cuando alguien conoce el poder de la santidad, usted debe entender que en el poder de la santidad, Dios es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Se hace lo que Dios dice. Y hoy vemos personas que conocen esta gran verdad, pero prefieren buscar las añadiduras. Y yo le digo algo: en el poder de la santidad es diferente. En la santidad de Dios es diferente, porque en la santidad de Dios se hace lo que Él dice. Y si Él dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, gracias. Yo le aseguro que lo que Dios le está diciendo es: yo quiero restablecer mi comunión, yo quiero que tú restablezca mi comunión contigo. Una de las cosas que nos lleva a vivir en santidad también es cuando nosotros decimos: Señor, haz tu voluntad en nosotros. Y empezamos a creerle a Dios. Y empezamos a hacer lo que dice Dios. Y empezamos a soltar todo aquello que no nos hace bien. Hay personas que buscan las añadiduras. Pero yo le quiero decir algo: lo primero que Dios quiere en usted es que usted se aparte para Él, que usted sea santo para Él, que usted viva para Él. Y es en el nombre de Jesús. Porque cuando usted busca la voluntad de Dios, usted le está diciendo al Señor: quiero caminar en santidad, quiero vivir para ti. Se hace lo que tú quieras. Te hace lo que tú dices, Señor. Si tú me dices soltar, yo suelto. Si tú me dices avanzar, yo avanzo. Pero si tú me dices me quedo quieta, quieta me quedo. Porque si usted no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Y ese es el poder de la santidad, hermanos. Tomar decisiones. Porque eso también va en el poder de la santidad. Cuando usted toma decisiones correctas. Cuando usted le dice, es lo que dice Dios, no lo que dice mi carne, no lo que dice mi mente, no lo que dice mi alma, sino lo que dice el Espíritu de Dios. Este es el poder de la santidad. Otro punto ahí y le voy a enseñar 3 cosas que aprendí de esta palabra. Para terminar. Usted debe entender algo, que cuando en el poder de la santidad tenemos una identidad. Y yo le voy a decir por qué. Usted me va a preguntar por qué. En el poder de la santidad tenemos una identidad. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento, como dice 1 Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, en el poder de la santidad tenemos una identidad. Por favor, acompáñenme en contactar la pantalla. Tenemos una identidad. ¿Y qué es lo que viene? El poder de la santidad nos hace entender que somos hijos. Y como somos hijos, papá tiene la capacidad de corregirnos. Cuando usted conoce el poder de la santidad, usted no se identifica como antes, usted se identifica como hijo.
Por ejemplo, yo soy una hija de Dios. Y hay personas que conocen la santidad, pero ellos no han encontrado esa identidad como hijos de Dios. Y yo vengo a decirle a usted, si usted que camina en santidad y conoce el poder de la santidad, yo vengo a decirle que usted es un hijo y una hija de Dios. Y esa es la identidad que usted tiene que caminar. Y cuando usted camina con esa identidad, entendemos que ya no se hace lo que queramos, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo como hija, todo el tiempo tengo que escuchar la voz de papá, porque papá es el que me direcciona. Papá es el que me dice, estás mal, te tengo que corregir. Ha habido cosas en mi vida que él me ha tenido que corregir como papá. Y el problema de hoy en día es que las personas no se dejan corregir por Dios, no le obedecen a Dios. Y cuando usted camina en el poder de la santidad, usted es obediente a Dios. ¿Y qué dice Tesalonicenses 4, capítulo versos 7, 8? Mire lo que dice Tesalonicenses. Vámonos a Tesalonicenses, ahí donde está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 8. Mire lo que dice. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Escuche, esto es un llamado. Cuando usted conoce el poder de la santidad, usted entiende que papá Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad y no una vida impura. Verso 8, mire lo que dice. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir en desacuerdo con en desacuerdo con estas reglas, no obedece. No obedecen. No obedecen. ¿Por qué no obedecen? Porque ustedes no están rechazando las enseñanzas humanas, sino que rechazan a Dios, quien nos dio el Espíritu Santo. Algo que no, el poder de la santidad es la obediencia, vivir en santidad. ¿Y a qué nos llamó Dios en este tiempo? A cautivar la santidad, hermanos. Dios nos está llamando como iglesia de Jesucristo a cautivar la santidad, porque si en este momento el Señor llegara, la pregunta es, ¿usted se siente digno del reino de Dios? ¿O todavía le hace falta algo? Esa respóndasela usted ahí. Respóndasela, porque si Cristo viniera en este momento, yo le puedo decir a usted que la iglesia todavía no está lista, porque la iglesia ha rechazado la santidad de Dios. Y este mensaje que yo hoy traigo para su vida es un mensaje que me enseñó el Espíritu Santo, que en este tiempo el Señor quiere que cultivemos la santidad como un estilo de vida. No como algo momentáneo, no como algo que solamente por un segundo, sino por un estilo de vida. Que 24/7, aunque sabemos que no somos perfectos, en nuestras debilidades le digamos al Señor, Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo. Y yo le aseguro que en esa oración Dios te va a enseñar el poder de la santidad. Pero venga, le digo, falta algo. 3 cositas que me decía anoche el Espíritu Santo, hermano. Anoche algo que me decía el Espíritu Santo para concluir este mensaje.
porque solamente él me había hablado de esta parte, pero él anoche cuando llegué de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios me dijo, ahora enséñale 3 facetas, enséñale 3 cosas del beneficio de la santidad. Este mensaje no es solamente para darte en la llaga, no. Este mensaje es para que su corazón se abra, para que usted reflexione y empiece a mirar cómo estás caminando en el Señor. Pero también este mensaje te va a sanar, porque un mensaje no solamente es una espada que desbarata, no. Un mensaje también es algo que sana, es algo que liberta y es algo que te hace entender que es necesario vivir en santidad. Y lo primero que quiero enseñarle de estos beneficios de la santidad, escuche, para terminar rápido, porque yo creo que aleluya. El primer beneficio de vivir en santidad, escuche, es que nos permite vivir en cercanía a Dios. Hay personas que han dicho, pero yo ¿cómo hago para vivir cerca de Dios? ¿Yo cómo hago para fluir como fluye esa persona? Yo le vengo a decir algo. Si esa persona fluye de esa manera, fue porque esa persona, aprendió a vivir en santidad. Y esa santidad y esa obediencia a esa santidad, de serle fiel a Dios, le permitió conocer al Espíritu Santo de Dios de cerca. Vivir en santidad nos permite una cercanía a Dios, nos permite entrar en su presencia y conocerlo de una forma íntima. Ahí donde está, vámonos a Isaías 35, 8, 9. Mire lo que dice Isaías 35, 8, 9. Mire lo que dice. Esto es un verso bíblico para que aprendan. Esto no es teoría humana, esto es revelación del cielo. Y mire lo que dice, verso 8 y 9. Dice, un gran camino un gran camino atravesarás en esa tierra antes vacía. Y mire lo que dice, se le dará nombre de carretera de santidad. Los de la mente malvada nunca viajarán por ella, serán solamente para quienes arden por el camino de Dios. Y los necios nunca andarán por ello. Escuche esta promesa. ¿Qué quiere decir esto? Aquí habla de un camino de santidad. Y ese camino de santidad nos revela al Espíritu Santo. Nos revela a Jesucristo vivo. El segundo beneficio de la santidad. Vivir en santidad nos trae paz y tranquilidad. ¿Y a qué se refiere esto? Paz quiere decir que somos guiados por el Espíritu Santo. Usted no ha notado, pero yo he hablado con personas que ellas me dicen a mí, yo no sé, pero cada vez que yo hablo con usted o escucho una palabra suya, yo siento paz y tranquilidad. Y yo le quiero decir algo. Un beneficio de la santidad es que usted donde llega o donde usted vaya, usted es paz y tranquilidad y eso lo transmite. Aleluya. Usted lo transmite. O sea, las personas saben, las personas conocen eso. Otro beneficio de la santidad nos trae libertad espiritual. ¿Qué quiere decir? Rompe las cadenas en nuestra vida.
Y este beneficio lo vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Es muy conocido, 3:17. ¿Y qué dice? Espera. Primera de Corintios 3:17 dice. Dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son santos. No, pero creo que es segunda de Corintios, perdón, me equivoqué aquí, segunda de Corintios, es donde dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ah, sí, es segunda de Corintios. Dice, pues el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? El beneficio de la santidad es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él rompe todo yugo de esclavitud. ¿Quieres ser libre? Camina en santidad y le aseguro que el Espíritu Santo de Dios va a romper todos los yugos. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Amén. Denle gloria a Dios mientras tomo un poquito de agua. Ya voy a terminar, varón. El beneficio de la santidad nos direcciona claramente y nos ayuda a tomar decisiones sabias y conforme a la voluntad de Dios. En esta palabra nos vamos al Salmo 23. ¿Y qué dice Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Dios no solamente provee lo físico, lo que nosotros necesitamos en esta tierra, sino que Él provee la sabiduría, la dirección para que usted y yo tomemos decisiones sabias. Proverbios 4:11, vámonos a Proverbios 4:11. Ahí donde está, Proverbios 4:11. Dice la sabiduría, escuche, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. ¿Qué quiere decir esto? Que el beneficio de la santidad nos permite tener dirección. O sea, nos guía por caminos derechos que nos van a llevar a vida, a vida, a vida y nos van a dar sabiduría y conocimiento. Y es en el nombre de Jesús. Esta era la palabra que yo traía, que el Señor me dio toda en esta semana, varón. Que Dios le bendiga. Honro su ministerio, honro su vida en el nombre de Jesús. Wow, wow, wow. Tremendo lo que Dios nos habló sobre la santidad. Creo que Dios está siendo claro con nosotros, nos está permitiendo entender más sobre este tema, ¿no? Yo creo que hay personas a las que Dios le estuvo hablando en estos días para llegar a esta culminación con esta palabra que Dios te dio a través de tu boca y la pudimos recibir, sobre que necesitamos que Dios siga expandiéndose en nuestras vidas. Y para que Dios siga expandiéndose en nuestra vida necesitamos buscar eso de Dios. Necesitamos más de Dios, más de Dios, más de Dios y esta palabra justamente nos impulsa a eso. Así que, más allá de esta hermosa palabra, quiero bendecirte, querida profeta, quiero bendecir tu ministerio, Señor Jesús, úsala el doble, Dios, que las redes exploten cuando ella empiece a hablar a través de tu palabra, a través de tu voz, que tu voz sea cada vez más profética en sus labios, Señor, y que cada persona obtenga liberación a través de esa palabra, que cada persona pueda buscar más santidad luego de escuchar a esta tu sierva, tu hija, la que te cree, la que ha creído por más y por más y por más, y no cesará, Señor, de fluir tu palabra y el fuego de tu palabra consumirá todo ídolo a las personas que no han escuchado antes y ahora empezarán a escuchar tu voz con hambre de ti, como aquello que habla en el Antiguo Testamento
quemarán viejos amores y buscarán y harán un altar, Señor. Cada día más buscarán de ti, Señor. Por eso creo y declaro y profetizo sobre tu sierva, sobre tu hija, de que la usarás el doble, el triple, Señor, de lo que has venido usándola. Y todo lo que le has prometido lo cumplirás porque tú eres Dios que nunca falle y que eres fiel, Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Un Alabado millón sea de el nombre gracias, de Jesús. Amén, un varón. millón de gracias por haber estado. Toda la Este gloria fue, es para Dios. quiero contarte porque sé que por ahí no conoces. Hace aproximadamente 2 años atrás, más o menos 2024, hemos comenzado con diálogos con José. Mi nombre es José y la idea era poder dialogar, pero cuando surgió la idea del nombre, que simplemente yo intentaba hacer como una especie de entrevista, Dios me cambió el enfoque y me dijo, da a conocer a quién trae mi palabra y luego deja que yo hable. Y así fue. Por eso es que desde que hemos comenzado lo que hacemos es simplemente dar a conocer a la persona que va a hablar para que alguien la conozca que no la conoce tal vez. Y después dejar que Dios hable a través de la boca de sus hijos. Y esta es la nueva etapa de Diálogos con José. Y hoy ha sido la primera que nos trajo una palabra de Dios y que nos ha bendecido. Mañana tenemos al pastor Leandro Corbalán de acá de Argentina y así sucesivamente. Lunes, martes y miércoles tenemos un ministro, una ministra nueva cada día Amén. que no solamente vamos a conocer, sino creemos de que así como Dios ha hablado a través de tu boca, Dios traerá una palabra nueva a Amén, través de sí. cada uno. Amén, así es, varón. Todos los Así que que, los que están acá y hacen parte de mi live, síganlo a él. amén. Gracias. Sigan esta plataforma y compartan. Y recuerde que esta semana van a estar compartiendo palabra por esta plataforma. Amén, amén. Muchas gracias, profeta, y nada. ¿Qué más Toda la gloria es decirte? para Dios, varón. Toda la gloria es para Amén, Dios. Todo el honor amén. es para Dios. Al servicio y siempre preparado para cuando necesites. Acá hay un hermano argentino que va a estar orando por tu Muy ministerio y bien, por todo muy lo que bien. Dios hará por ti. Primeramente le Gracias a doy todos. honra a Dios por permitirme estar aquí. No lo pensaba, pues Dios sabe los planes y conoce. Amén, amén. Gracias a todos los que no me conocían en esta red, en esta plataforma y que han venido a visitar porque querían escuchar de Dios y porque tenían hambre. Como dijo la profeta, seguiremos recibiendo palabra de Dios. Así que si quieren estar el día de mañana a partir de las 9, empezará a hablar el pastor Leandro Corbalán. Pero antes, calculo yo, 45 minutos antes, estaremos cantándole a Dios, estaremos orando, intercediendo por las peticiones, intercediendo por todo lo que Dios nos incline a interceder. Y nada, muchas gracias y estamos más que bendecidos por esta palabra. Yo Bueno, también. Así bendiciones. que Chao, varón, muchas chao. gracias. Bendiciones a todos. Chau, chau. Bendiciones. Bye, bye. Chao, Chau, chao, chau. chao.